Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Muy buenos días, hermanos y amigos, familias en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Este es su programa Edificando Familias y queremos darles un saludo a todas las iglesias de la Iglesia Betel y su campo en Paraíso, Comalcalco, todos sus alrededores y todos aquellos televidentes, ¿verdad?, que siempre han estado al pendiente de las transmisiones. Les manda un saludo nuestro pastor, el hermano Gerardo, y esperemos, ¿verdad?, que este mensaje de esta mañana sea de grande bendición para edificar a las familias de la tierra. Queremos también aprovechar a saludar, ¿verdad?, y agradecer a todos los hermanos que hacen posible que se lleve a cabo esta transmisión, a todo el equipo de trabajo del Canal 8, Tu Nueva Visión, que Dios les bendiga, ¿verdad?, y que siga respaldando este equipo de trabajo en todas las actividades que ellos realicen. Y gracias, ¿verdad?, principalmente a Dios, como dijo el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Señor es el que verdaderamente hace posible, ¿verdad?, que estos mensajes y el Evangelio lleguen a todas las familias de la tierra. Y queremos, de verdad, iniciar este mensaje que tiene por título: Hazte un arca para tu familia. Hazte un arca para tu familia. Y la lectura bíblica la tendremos, si usted tiene su Biblia allá en su casa, busque el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, sus versículos del 37 al 39. San Mateo, capítulo 24. Hazte un arca para tu familia. La Escritura dice, así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios bendiga su palabra y vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que este mensaje sea de grande bendición para todas las familias que lleguen a escuchar este mensaje en este día. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, establece tu reino sobre nuestras vidas y en esta tierra que se haga tu voluntad, Señor, así como es hecha en el cielo. Vamos a predicar tu palabra, Señor. Vamos a hablar de este mensaje. Hazte un arca para tu familia y queremos pedirte que sea la presencia y el poder de tu Espíritu Santo que se manifieste, Señor, usando mi vida para que este mensaje llegue a todas las familias de la tierra, que cumpla ese propósito para la cual tú la has enviado y que sea prosperada, Padre, y que también te manifieste, Señor, usando este equipo, Señor, esta transmisión, este Canal 8, Padre, y que llegue, Señor, hasta donde tenga que llegar, hasta donde tú quieras que llegue este mensaje, Padre, y que tu nombre sea en gran manera glorificado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hazte un arca para tu familia. La Biblia, hermanos, presenta que Dios determina destruir a todo ser viviente porque la maldad había subido, había incrementado en extremo en aquel tiempo. Y que los designios del pensamiento del corazón del hombre era de continuamente el mal. Y la Biblia dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón y determina raer, destruir todo ser viviente de la faz de la tierra. Pero la Escritura menciona que Noé halló gracia delante de Dios. Y
la Escritura es clara, hermanos, cuando dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia presenta que Jesucristo prometió hace más de 2000 años volver por los que le están esperando. Pero la venida del Señor Jesucristo la está comparando como en los días de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia presenta un diluvio, el cual se llevó a cabo y destruyó casi todo. Porque pocas personas, es decir, 8 personas se salvaron. Pero la Biblia es clara cuando dice que será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy en día? ¿Estamos haciendo todo para agradarle a Él? ¿O nos enfocamos en nuestras agendas, en nuestros trabajos, en todo lo que verdaderamente es el placer? Pero no tenemos tiempo, ni mucho menos temor para buscar a Dios. Por eso el Señor nos advirtió, porque uno de sus ministerios que Él tuvo como profeta, estaba hablando de su segunda venida y de cómo sería su segunda venida como en los días de Noé. Hoy la maldad se ha multiplicado en el mundo, como Jesús lo dijo, y por tanto el amor de muchos se enfriaría. Y hoy vemos una tibieza grande en la iglesia y en el mundo, porque el amor se ha enfriado por causa de que la maldad se ha multiplicado. Pero la Biblia presenta que Noé fue advertido por Dios de todas estas cosas que vendrían, porque antes de destruir la tierra, Dios se dio cuenta que habían personas que caminaban conforme a su voluntad, y uno de ellos era Noé y toda su familia. Y la Biblia presenta que Noé tuvo fe para creerle a Dios. Esa es una razón importante, porque Hebreos, en el capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, la Biblia presenta, y muchos lo llaman el salón de la fama de la fe. Y en la Biblia habla de Noé, cómo Noé tuvo esa fe para creerle a Dios. Y dice en el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, dice. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La misma Biblia dice, pero sin fe, en el verso 6, es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener esa fe que Noé tuvo para creerle a Dios. Porque en los días de Noé, como dice el Señor, en los días de Noé vino un diluvio. Pero en los días del Hijo del Hombre ya no va a haber un diluvio, porque Dios prometió no volver a destruir la tierra con agua. Por eso es que hablábamos de que existen promesas que son condicionadas y hay promesas que son incondicionadas. La condición para poder alcanzar una promesa se tiene que cumplir y obedecer la palabra de Dios. Y una de ellas incondicionada es cuando Dios puso una señal en el cielo de no volver a destruir la tierra con un diluvio, puso el arco en las nubes. Y el Señor dijo, cuando yo vea mi arco me acordaré del pacto que hice de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Pero para estos días del Hijo del Hombre, la tierra ya no va a ser destruida con un diluvio. Ahora la Biblia habla que va a ser destruida por fuego. El Señor, dice la Escritura, no retarda, dice Pedro, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice que los cielos y la tierra que existen ahora serán, dice, destruidos.
están reservadas para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Imagínense, hermanos, que en aquel tiempo Dios determina destruir al ser humano que había creado enviando un diluvio y mandó a Noé, porque halló gracia a Noé delante de la presencia de Dios, a construir un arca. Hazte un arca para tu familia. Y vemos que Noé, por esa fe, dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le habló de un diluvio. Y la Biblia dice, hermanos, que en primera de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, el apóstol Pedro nos habla, capítulo 3, verso 20 de la primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Cuando hablamos, dice, mientras se preparaba el arca, la Biblia presenta, Pedro habla de la paciencia de Dios en los días de Noé. Dios, hermanos, es paciente para con nosotros, dice Pedro. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios determinó, le dolió en su corazón haber hecho al ser humano y que el ser humano hizo lo malo en su corazón. La maldad se multiplicó. Determina destruirlo, pero también le dio una oportunidad de que fuera salvo. Mandó a Noé a construir un arca y dice, y con temor él preparó el arca para que su casa se salvase. Él obedeció a Dios y preparó su casa y empezó a preparar el arca. Y la Biblia presenta en el capítulo 6 de Génesis lo que la Biblia habla cuando Dios encontró que la maldad se había multiplicado. Capítulo 6 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice la Escritura en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, dice, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón, se arrepintió porque solamente el designio de los pensamientos del corazón del hombre era continuamente el mal. Dios nunca quiso que conociéramos el bien y el mal. Dios siempre quiso tener una relación directa con él. Cuando Dios formó a Adán en el huerto del Edén, tenía una relación directa, hablaba con él. Adán tenía vida eterna, estaba el árbol de la vida, él comía de la vida, tenía vida eterna, tenía comunión con Dios. Pero el pecado hizo una división entre él y Dios lo echó fuera por cuanto todos pecaron. Lo mismo estaba ocurriendo en los días de Noé. Los pensamientos del corazón del hombre era de continuo el mal. Y en el verso 8 de este capítulo 6, la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el libro del profeta Ezequiel, dice la Escritura, que si se hallasen en la tierra estos 3 varones, Noé, Job y Daniel, dice, ni aún a su familia librarían ellos solamente por su justicia, dice, librarían su alma. Si él enviara hambre, si él enviara bestias, si él enviara destrucción sobre la tierra, ellos por su justicia. No era un varón, dice aquí la Escritura, estas son las generaciones de Noé. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Por eso halló gracia ante los ojos de Dios. Dios determina destruir al mundo y ve que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y cuando hablamos de sus generaciones, hermanos, y podemos regresarnos hacia el capítulo 5 y nos damos cuenta que uno de los cuales él desciende era Enoc. Noé tuvo un ejemplo de uno de sus parientes, hermanos. Enoc era el 7º desde Adán. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios.
Y dice la Biblia que desapareció porque se lo llevó Dios. La Biblia presenta que 365 años caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pero dice la Biblia que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esos testimonios, hermanos, de esas generaciones, Noé las había imitado. Así como la Biblia, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Él era un varón justo, perfecto en todas sus generaciones, con Dios caminó. Y dice la Biblia, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero Noé, hermanos, tuvo fe para creerle a Dios, porque con temores, dice la Biblia, empezó a construir el arca. Y Dios le dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo les destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo, dice, del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, dice. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Miren, hermanos, Noé tuvo fe para creerle a Dios. Por eso dice Hebreos, por la fe Noé, aun cuando no veía nada, porque el diluvio, hermanos, la Biblia presenta en el capítulo 6 de Génesis, que Dios determinó cuando los hijos de Dios vieron para sí mujeres y tomaron, dice, Dios determina darles, solamente iban a vivir 120 años. Ese fue el tiempo que Dios le dio. Serán sus días 120 años. Y la Biblia presenta que Dios siempre tiene un plan para cada familia. Y en este caso, Noé, porque la Biblia presenta que solamente 8 personas. La Biblia, hermanos, habla muy claro cuando dice que Noé involucró a toda su familia, porque Dios ama a las familias de la tierra. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Dios, hermanos, cuando aún Noé todavía no tenía a sus hijos, porque 20 años atrás, hermanos, porque la Biblia dice que a los 500 años de la vida de Noé, dice, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. 20 años antes, cuando él todavía ni tenía sus hijos, Dios le dijo que establecería ese pacto y entraría en el arca él, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ya Dios sabía que iba a tener 3 hijos. Ya Dios sabía que sus hijos iban a tener sus mujeres también. Dios sabía y tenía un plan para esta familia. Pero miren, hermanos, su escenario de Noé no fue fácil. Construir un arca, aun cuando Dios le había dado todo, hagan de cuenta el plano, lo que Dios le mostró cómo lo iba a hacer, de qué
ancho, largo y alto, y los 3 pisos que tendría. La Biblia dice que Noé fue pregonero, predicando durante 120 años, mientras se construía el arca en que su casa se salvase. Él obedeció. Dios había determinado el tamaño del arca, porque si no tan solamente fue para Noé, sino que aparte de ello tenía misericordia para que el mundo, algunos se arrepintieran y salvaran. Posiblemente muchos se ayudaron a Noé y perseveraron en el camino. Es como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una parte cayó en el camino, otro en las piedras, otra entre los espinos y otros cayeron en buena tierra. No todos eran buena tierra, porque no dieron fruto. El diablo vino y arrebató la semilla. Otros los afanes de este siglo, como dice ahí la Biblia, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Otros, como los espinos, el engaño de las riquezas, ahogaban esa palabra y se apartaron. Porque la Biblia dice que al final, dice Pedro, es decir, 8 personas se salvaron. Fueron salvas. Fue Noé, su esposa, Sem, Cam y Jafet las 3 esposas de sus hijos. Noé, hermanos, no vivió como los que no conocen a Dios. Era perfecto en todas sus generaciones. Caminó con Dios. Él tomó la decisión. Hoy él tomó la decisión de ser diferente, de no vivir como viven los demás. Porque ser diferente cuesta. Ser cristiano, como dice la Escritura, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor decía, lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Pero Él marcó la diferencia. Él, a pesar de que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, Él siempre tuvo la fe y la esperanza de lo que Dios le había mostrado. Hazte un arca para tu familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, por nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo? Si Noé, con temor, 20 años atrás, empezó a planear, decía Noé, Dios me está proyectando mi familia, me está hablando de que mis hijos van a entrar, que también van a entrar las esposas de mis hijos. Y se da cuenta, 20 años atrás todavía ellos no habían nacido, porque Él los engendró al año 500 de su vida. Pero verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que tener una vida de oración. Es lo que Noé hizo cuando Dios le advirtió las cosas que vendrían. Esos 20 años atrás Noé se dedicó a orar, a pedir, Señor, estoy orando por mi esposa, estoy orando por mis hijos, estoy orando también por sus esposas que ellos van a tener. ¿Qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia? Tenemos nosotros que clamar, porque los yugos desiguales no son agradables delante de Dios. Por eso Noé tomó la decisión, no como cualquier otro, por eso agradó a Dios, porque quiso marcar la diferencia, no ser igual a todos aquellos. Por eso Pablo, por eso Santiago, por eso Juan, cada uno de ellos habla que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Santiago también dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo para con Dios. Así como Noé involucró a su familia, así como Noé quiso marcar la diferencia con su familia en medio de esa generación que estaba corrompida, así nosotros el Señor nos manda. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Si Él compara como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero ya no va a ser con agua la destrucción de la tierra, ahora va a ser con fuego y azufre que va a descender del cielo. Y los elementos, dice, ardiendo serán deshechos, la tierra y todo lo que en ellos hay serán quemadas. Pero nosotros, decía el apóstol Pablo, esperamos cielo nueva y tierra nueva donde mora la justicia. Si Dios lo mandó a Noé a preparar esa arca, él, y salvar a su familia, nosotros tenemos que
buscar la forma, ¿verdad?, de que nuestra familia, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Los estamos involucrando? Porque no fue fácil el trabajo que Noé tuvo por esa encomienda que Dios le había dado. Imagínense recolectar toda la madera de acacia para poder hacer el arca. Imagínense todo lo que iba a utilizar para esa arca de gran tamaño. Él tuvo que utilizar a sus hijos para trabajar. Él tuvo que empezar a lo mejor a reclutar gente, a advertirles de las cosas que vendrían. No fue fácil. Y mantenerse, sobre todo porque cada día la maldad se multiplicaba, se pervertían. Él tomó esa decisión de ser diferente porque no es fácil y cuesta caminar llevando una vida agradándole a nuestro Dios. En Génesis 6, versículo 3, dice la Escritura: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre, dice, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde el momento, hermanos, que Dios le advirtió a Noé, empezaron a contar esos 120 años. Y Noé empezó a predicar, como hoy, hermanos. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo con la promesa de volver, con la promesa de volver a buscar a los que le esperan. Y la Escritura, hermanos, es clara cuando dice que es una promesa que Él tiene que cumplir. Él volverá. La Biblia presenta que en el Evangelio según San Mateo, que leímos, que 2 mujeres estarán, dice, moliendo en un molino. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Y dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. En el versículo 35 del Mateo 24, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. La Escritura, hermanos, es clara cuando presenta que el diluvio en la tierra, pasados los 120 años, Dios determina enviar el diluvio a la tierra. Y la Escritura presenta que en una semana Dios le dio a la humanidad para cambiar su actitud, para cambiar su condición. Una semana, dice la Escritura, que Él les dio, porque nunca había llovido sobre la tierra. Pero vamos a hacer una pausa y luego estaremos detallando lo que Dios hizo con Noé. Dios les bendiga. Continuamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso, continuamos. Hazte un arca para tu familia, Dios le dijo a Noé. Y en Génesis capítulo 6, vuelvo a dar lectura, Dios le dijo a Noé, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
mas estableceré mi pacto contigo, le dijo Dios, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Imagínense, hermanos, para mandarle Dios a hacer un arca a Noé, él tuvo que tener fe. Por eso dice que por la fe Noé, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Dios, como a Noé, nos pide algo que nosotros no estamos viendo. Porque cuando él le dice, aquí yo enviaré un diluvio sobre la tierra, pues prácticamente en ese tiempo no llovía, no había llovido sobre la tierra. En Génesis capítulo 2, versos 5 y verso 6, escuchen lo que dice la Escritura. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Miren, no había llovido, solamente subía un vapor que se encargaba, hermanos, de regar todas las plantas que Dios había hecho para la alimentación del hombre y también para todos los animales. Subía un vapor. Por eso Noé, cuando Dios le advirtió que vendría un diluvio, él con temor preparó el arca, sabía que Dios le estaba hablando, conocía al Dios, a ese Dios de su pariente Enoc, también de Matusalén. Sus generaciones fueron perfectas y él aprendió de ellos, por eso caminó con Dios, era perfecto en todas sus generaciones. Y él empezó a preocuparse por su familia, involucrar a su familia. ¿Cómo y por qué Noé construyó el arca? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito de salvarte a ti y salvar a tu familia, a todas las familias de la tierra, mi familia, tu familia, toda la familia, porque la familia es algo que Dios formó desde el principio, hermanos. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, en el capítulo 2 de Génesis. La Biblia dice, varón y hembra los crió. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, dice la Biblia que miró que el hombre estaba solo y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y lo durmió en un sueño profundo y metió su mano y sacó una costilla, y de la costilla, dice la Escritura, hizo a una mujer y le puso por nombre Eva y se la trajo al hombre. Y cuando el hombre la miró, dijo, he aquí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y fue llamada varona, dice la Biblia. Y ahí, hermanos, Dios fundó a la familia, porque cuando ellos, la Biblia presenta, ¿verdad?, que ellos desobedecieron a Dios y el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ellos fueron echados fuera y ellos tuvieron que trabajar, labrar la tierra. Y conoció, dice Adán, a su mujer, la cual tuvo sus hijos. Ahí formó la familia. El adversario, hermano, la serpiente antigua, se encargó de destruir esa comunión que esta familia tenía con Dios en el huerto del Edén. El adversario, dice, engañó con astucia a Eva, dice el apóstol Pablo. Me temo, dice, que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. La serpiente con astucia engañó a Eva, la cual comió del fruto que Dios le había prohibido, porque iban a morir. Y de esta forma el adversario quiere destruir nuestra familia. Y Dios ama la familia. Y Dios quiere familias que estén verdaderamente cimentadas en el fundamento que es su palabra. Porque Pablo dijo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesús es la roca.
Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra del ángulo. Es una piedra principal para edificar nuestra casa, porque Él se preocupa por la familia. Jesús dijo, todo aquel que oye mi palabra y la guarda, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando descendió lluvia, descendió viento, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Noé tenía un fundamento, Noé tenía una promesa, Noé tenía una esperanza. Noé sabía que tenía que preparar un arca para que su casa se salvara. Y hoy nosotros, Jesús viene pronto y tenemos que preparar un arca de salvación. Y hoy el arca de salvación se llama Jesús. Pero Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Jesús también dijo que todo aquel que oye su palabra y no la guarda, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando descendió lluvia, descendió viento, dieron un ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande su ruina. Noé, hermanos, obedeció a la palabra de Dios. Así también nosotros, como familias, tenemos que obedecer a esa palabra de nuestro Dios. ¿Cómo y por qué Noé construye el arca? Dios tiene un propósito, salvarte a ti y salvar a tu familia. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos? La Biblia presenta en Deuteronomio estos mandamientos, dice el Señor, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y hablarás de ellos, dice, estando en tu casa. Las repetirás a tus hijos. Al acostarte y cuando te levantes, la pondrás como una señal, dice, en tu mano, en tu frente, y estarán escritas en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos un deber como familia. Dios quiere salvar la familia. ¿Cuántos de nosotros hay familias, hay casas que ni siquiera un texto bíblico hay en las paredes? Porque la Biblia presenta, hermanos, hay promesas de Dios, y una de ellas es que nos librará de la ira venidera. Por eso, como padres, en Proverbios dice la Escritura, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, cuando fuere grande, no se apartará de él. Este mandamiento, hermanos, tenemos que repetírselo a nuestros hijos, hablar de este mandamiento, de estas palabras, porque esto es una herencia. Es un Antiguo Testamento, es una herencia. Un Nuevo Testamento es una herencia. Y esta herencia es para sus hijos. Somos hijos de Dios. Y si no somos hijos de Dios por causa del pecado, vengamos a Él. Entremos en esa arca de salvación que es Jesucristo. Pero la Biblia habla, hermanos, que también tenemos como familia, aparte de que somos padres, la Biblia dice que también el padre y la madre tienen esa responsabilidad de instruir a sus hijos. Porque cuando dice la Biblia que el hijo consentido es vergüenza de su madre. Proverbios dice, el verso 14, el capítulo 14 de Proverbios dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Hay una responsabilidad que tenemos como padres de instruir a nuestros hijos, de no provocarlos a ira para que no se desaliente, de no exasperarlos para que no se desaliente, sino con disciplina, con amonestación del Señor. Tenemos que edificar a nuestra familia. Imagínense la labor de Noé. Trabajar, estar viendo por su familia, porque muchos hermanos hemos cometido el error. Como dice la Escritura, me pusieron a guardar, dice Cantares, me pusieron a guardar las viñas, y la viña que era mía no guardé. A veces nos ocupamos, hermanos, en trabajar para el Señor y no estamos viendo por nuestra propia familia. Y Noé se ocupó en que su familia se salvara. Todavía no tenía hijos cuando Dios le había revelado, pero él empezó a orar. Él empezó a clamar por sus hijos. Él empezó a clamar por las esposas de sus hijos. Él comenzó a blindarlos, a ponerlos en las manos de Dios para que su familia se salvara. Y cuando él terminara de construir el arca y viniera el diluvio, su familia se salvara. Y logró salvar a su familia. Porque la Biblia dice que cuando vino el diluvio solamente 8 personas se salvaron. ¿Qué tenemos que hacer? Noé supo por qué construir el arca. ¿En qué necesitamos nosotros cambiar?
Hebreos en el capítulo 12 dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Que nos despojemos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Tenemos que correr esa carrera. La venida del Señor está cerca. La Biblia, hermanos, en el Apocalipsis y en los profetas habla de todo lo que se va a desencadenar después de la venida del Señor. Y que todos los que se queden aquí van a sufrir una tribulación cual nunca la hubo jamás. Y la Biblia dice que será un día grande, espantoso y terrible. En aquellos días la Biblia presenta que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Buscarán quien les hable, hermanos, de la palabra del Señor, pero ya el Espíritu Santo se había ido, ya no habrá nadie que les hable de la palabra. Hoy, hermanos, tenemos que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Tenemos que llamarle en tanto que Él está cercano. Dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Necesitamos rescatar las familias. Tenemos que poner valores ahí en nuestros hijos. La maldad se ha multiplicado, hermanos. Están surgiendo tantas cosas, pero depende de la educación que estamos dando a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos con la palabra, porque la Biblia dice que cuando uno hable conforme a la palabra de Dios. Pablo le dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y si mora en abundancia en nosotros, también va a abundar en nuestros hijos. Pero tenemos que ocuparnos de nuestras familias, así como lo hizo Noé. Supo por qué construir esa arca. Miró a Dios en el sentido correcto. Él sabía que si hacía todas aquellas cosas, Dios lo iba a salvar. Tenemos un reto grande. Tenemos una gran responsabilidad, pero tenemos que poner primeramente a Dios en primer lugar. No fue fácil la labor de Moisés, hermano, porque una vez que terminó de construir el arca, imagínense buscar y meter animales de las diferentes especies que Dios había hablado de animales limpios y de animales que eran sucios. Para prolongar la especie, te imagines todo ese trabajo que él tuvo que hacer. Aparte de eso, ir almacenando el alimento para que comieran tanto ellos como también los animales. Y una labor que no fue fácil, de lidiar con todos esos animales, de aprender, hermanos, en la cosecha de la tierra, en la domesticación de los animales, y algunos que eran animales que también no son verdaderamente fáciles de domar, estaban ahí, hermanos. Fue una labor que gracias a Dios, hermanos, él entendió, porque involucró también a su familia. Verdaderamente, mantener la comunión y la relación con Dios fue lo que le dio la victoria para lograr ese objetivo. Imagínense, Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y que esa arca tendría una puerta. Cuando el diluvio vino, porque la Biblia dice en el capítulo 7, dijo luego Jehová a Noé, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, le dice, porque a ti he visto junto delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, dice, tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 7 días, hermanos, empezó a lloviznar. Como no había llovido, como subió un vapor, esos 7 días y Noé empezó a predicar, viene un diluvio, arrepiéntanse, cambien su actitud, y ellos no creyeron.
Y dice la Biblia, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. 120 años predicando. Noé les dijo, ya llegó el tiempo, ya viene el diluvio, esta es la señal, nosotros hemos entrado, han entrado los animales, vengan, está abierta el arca, está abierta la puerta. Era Noé, dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé en el arca. 7 días, hermanos, empezó a lloviznar. Y una vez que empezó, que esa fue la señal, Noé entró con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día, dice, entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Dice, y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó la tierra. Miren, hermanos, cuando la Biblia dice que Jehová cerró la puerta, si Dios le hubiera dado esa oportunidad a Noé, les aseguro que Noé, al escuchar que su familia, sus parientes estaban ahogándose y gritando, Noé hubiera abierto la puerta. Pero la Biblia dice que donde Él cierra, nadie abre. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo y hallará pastos verdes. Hoy la puerta de salvación es Jesucristo. En aquel tiempo era el arca, en los días de Noé. Pero dice que en los días del Hijo del Hombre, la puerta es Jesucristo. Yo te invito, ¿verdad?, para que tú y tu familia hoy abran esa puerta de su corazón. Dejen entrar a Jesús para que ustedes puedan tener entrada un día al reino de los cielos. Porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como Él lo dice, Él es la puerta abierta. Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús, porque va a llegar el día que Jesús te va a demandar qué hiciste por tu esposa, qué hiciste por tus hijos, qué hiciste por tu familia. Les hablaste, los enseñaste, los instruiste, caminaste conforme a su palabra. Todos aquellos que conocemos la Escritura tenemos una gran responsabilidad. Porque muchos, dice el Señor, me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero dice el Señor, no les conozco. Porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve sed no me diste de beber, cuando estuve en la cárcel no me visitaste ni viniste a mí. Entonces el Señor les dirá, ellos le dirán, mi Señor, ¿cuándo te vimos? Y Él dirá, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no me lo hiciste. Hoy Jesús es la puerta. Si en aquel tiempo la salvación estaba en el arca, hoy Jesús es la puerta. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, si te han hablado y si has ignorado, como si la semilla ha sido sembrada, pero el diablo la ha robado de tu mente y de tu corazón y no ha dado fruto. Si la semilla ha llegado a tu vida y ha sido como aquellos que cayó entre piedras, que son de corta duración, y volviste atrás, porque esa palabra no dio fruto. Si ha sido como la de los espinos, que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas ahogaron esa palabra y no dio fruto, yo te invito que hoy vuelvas y puedas verdaderamente
volver a hacer un pacto con Dios y volver al camino de salvación. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Jesús es el camino y hoy te está llamando, porque nosotros también tenemos una familia, dependemos de una familia y una familia depende de nosotros. Por eso el tema se llamó Haz un arca para tu familia. ¿Estás haciendo verdaderamente? ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito que cierres tus ojos, ahí donde quiera que estés, que no te dé pena, porque no estás recibiendo más que a Jesús, el Hijo de Dios, aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que dijo que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si tú has decidido, si tú no tienes a Jesús en tu corazón y crees lo que vendrá y este mensaje llegó a tu corazón, ¿por qué no haces y repites esa oración conmigo para que entregues tu vida a Jesús? Voy a orar por ti para que Jesús llegue a tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te invito a que vengas a mi corazón, que cambies mi vida, perdona todos mis pecados y todos mis errores. Tu palabra dice que el que cree en ti tiene vida eterna. Y yo quiero creer en ti, Señor. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador en mi corazón. Y también te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo para seguir adelante, para buscarte, para servirte, para amarte por sobre todas las cosas. Señor, yo te doy gracias por haberme permitido predicar este mensaje. Y si alguno de los que están escuchando, Señor, este mensaje ha hecho esa decisión por Cristo, yo te pido que ahí donde ellos estén, tú los bendiga. Si hay alguna necesidad especial en los hogares, en la familia, te pido que seas tú el consuelo. Te pido que seas tú el que suplas toda necesidad, que seas tú el proveedor, que seas tú el sanador, que seas tú el restaurador, que seas tú verdaderamente el que esté obrando con poder en todas las familias de la tierra, Padre. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos has dado la vida y la vida en abundancia. Agradecemos pues la oportunidad de poder ministrar este mensaje hoy, ¿verdad? Edificando la familia, y reciban, ¿verdad?, un saludo especial y pueden comunicarse a los teléfonos que están de la Iglesia Betel y su campo, los teléfonos que siempre aparecen en pantalla, para poder tomar los motivos de oración y poder también saludarles. Así que Dios les bendiga. Y nos vemos pronto en otro mensaje especial de Edificando la Familia. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos en cualquier lugar que se encuentre. Y Dios bendiga también esta transmisión. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en su programa Edificando Familias.